Mayo de 2006. Un operativo policial que terminó con denuncias muy serias de violaciones a derechos humanos. Hay momentos que marcan un antes y un después, no solo por lo que pasó, sino por cómo reacciona el sistema de justicia. Hoy vamos a analizar ese evento, pero no como si fuera un documental, sino más bien como una prueba de fuego para la justicia de hoy. Para esto, vamos a desmenuzar una simulación jurídica del caso Atenco. Miren, el objetivo no es revivir el pasado, sino contestar una pregunta que es fundamental. ¿Qué pasa cuando la justicia se enfrenta a un caso donde las pruebas, nacieron bajo la sombra de la violencia y la ilegalidad? Justo aquí es donde choca el poder del Estado con los derechos de las personas. Bueno, entremos de lleno a esta audiencia. Aquí lo crucial, y quiero que quede muy claro, no es ponernos a debatir si los acusados son culpables o inocentes. No, el verdadero corazón del conflicto es otra cosa. ¿La evidencia que presenta la Fiscalía es legal? ¿Se obtuvo respetando los derechos de todos? De esta pregunta, créanme, depende absolutamente todo el caso. Y con estas palabras del juez de control, ahora sí, arranca el debate. Hay que imaginarnos la escena. Estamos en una sala de juicios orales, de estas modernas, diseñadas para que todo sea transparente, para que los argumentos se den de frente. Y ahí están todas las partes listas: la fiscalía, la defensa y una figura que va a ser clave en este caso: la representación de las víctimas. Ok, el primer movimiento en este tablero es de la Fiscalía. El Ministerio Público, como siempre, es el que tiene que probar su punto. Tiene que presentar un caso y convencer al juez de que tiene pruebas suficientes y, sobre todo, que las consiguió de forma legal. Y miren nomás los cargos, ¿eh? No son cualquier cosa. La Fiscalía acusa por delitos bastante graves: ataques a las vías de comunicación, resistencia a la autoridad, lesiones. Vaya, un conjunto de acusaciones que pintan un escenario de un desafío directo al Estado. La gran pregunta es, ¿y cómo piensan demostrar todo esto? Pues bueno, la base del caso de la Fiscalía se sostiene en tres pilares. 1. Lo que dijeron los policías. 2. Los objetos que se aseguraron en el lugar, como palos o machetes. Y 3. Las declaraciones de los propios detenidos. Así, en papel, parece un caso bastante sólido, ¿no? Pero es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. La defensa no se va a poner a discutir si hubo una protesta o no. No, su estrategia es mucho más directa. Va a atacar los cimientos, la base del caso de la Fiscalía. Va a poner cada una de esas pruebas bajo un microscopio legal y va a ser implacable. Y la estrategia de la defensa es un triple ataque, muy incisivo. Primero, dice, la detención fue ilegal porque fue masiva, no se individualizó a nadie. Segundo, y aquí pongan mucha atención, que las confesiones se obtuvieron a la fuerza, bajo coacción. Y tercero, que las pruebas físicas, los objetos, se manejaron sin ningún cuidado, rompiendo lo que se conoce como la cadena de custodia. Aquí tenemos el primer gran enfrentamiento, el primer choque de trenes. La Fiscalía asegura confesaron voluntariamente. Pero la defensa responde, momento, cualquier cosa que se haya dicho bajo tortura o violencia no vale absolutamente nada en un tribunal. Y esto nos lleva a un concepto legal que es fundamental. Y ese concepto es la prueba ilícita. A ver, ¿qué es esto? Piénsenlo como una regla de oro en cualquier sistema de justicia que se respete. Si el Estado rompe la ley para conseguir una prueba, esa prueba se contamina, se echa a perder y ya no se puede usar. Es, digamos, una forma de ponerle un alto al poder y de proteger a la gente. Ahora, pasemos al segundo campo de batalla que se centra en un machete. La Fiscalía dice, bueno, sí, hubo errores en los papeles, en los registros de dónde y cuándo se encontró, pero son fallas administrativas, se pueden corregir. Ah, pero la defensa dice algo mucho más profundo. Si no me puedes garantizar que este es el mismito machete que recogieron en la escena del crimen y que nadie lo alteró, entonces no sirve como prueba. Punto. Y a todo este procedimiento se le llama cadena de custodia. Para que nos quede claro, imaginen que es como el historial clínico de una prueba. Desde el momento en que se recoge hasta que llega a manos del juez, cada paso tiene que estar perfectamente documentado para asegurar que es auténtica. Si esa cadena se rompe en algún punto, la confianza en la prueba, simplemente se desploma. Hasta ahora hemos hablado de reglas, de procedimientos, de cosas un poco técnicas. Pero este caso tiene una dimensión mucho más profunda y, la verdad, dolorosa. Porque ahora va a entrar en escena una voz que va a cambiar por completo el tono de la audiencia. El asesor jurídico de las víctimas le da un giro a la discusión. Ya no se trata solo de un machete o un papel, se trata de personas. Él introduce la denuncia de tortura sexual y exige algo que es fundamental, que el juez valore toda la evidencia con perspectiva de género. ¿Y qué significa esto? Significa analizar los hechos reconociendo cómo funcionan las relaciones de poder y la vulnerabilidad tan específica de las mujeres detenidas.
En la práctica, obliga al juez a hacerse preguntas clave. ¿La violencia que se denuncia pudo haber afectado la forma en que se consiguieron las pruebas? ¿De verdad se puede confiar en una confesión obtenida en ese contexto? Y aquí es donde vemos la verdadera magnitud de lo que está en juego. Esto ya no es solo un caso penal sobre orden público. Es una posible violación masiva de los derechos más básicos que protegen nuestra dignidad. El derecho a no ser torturado, a que nos presuman inocentes y, claro, a tener un juicio justo. Después de escuchar a todas las partes, la tensión en la sala se puede cortar con un cuchillo. El juez ha escuchado argumentos sobre procedimientos, sobre pruebas y sobre la dignidad humana. Ahora, tiene que tomar una decisión que va a definir el rumbo de todo este proceso. Y aquí está la resolución. Vamos a verla paso a paso. Primero, el juez declara ilegales las detenciones masivas, las que no fueron específicas. Segundo, y este es un golpe durísimo para la Fiscalía, expulsa del caso las confesiones que huelen a que fueron obtenidas a la fuerza. Tercero, deja en el aire, en suspenso, las pruebas físicas que fueron mal manejadas. Y cuarto, ordena algo crucial, que se investigue por separado la tortura que se denunció. Entonces, en la práctica, ¿qué significa todo esto? El caso no se acaba aquí, pero la Fiscalía se queda casi con las manos vacías. Su arsenal de pruebas se redujo drásticamente. ¿Tendrá que seguir el juicio? Sí, pero solo con la poquita evidencia que logró pasar el filtro de la legalidad y de los derechos humanos. Su caso, ahora, es muchísimo más débil. Y este es el mensaje final, la idea con la que nos tenemos que quedar. El debido proceso, con todas sus reglas que a veces parecen muy técnicas, no es un estorbo para la justicia. Es el escudo. El escudo que tenemos para asegurarnos de que la búsqueda de la verdad no se convierta en un abuso de poder. Es la garantía de que la justicia no es solo un resultado, sino también, y sobre todo, una forma de hacer las cosas.